Habitat y Caja 18, la mejor caja para Chile. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes. Miércoles 7 de enero, 13:06, comenzando una nueva edición de nuestro programa aquí en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, como es habitual, con los cables del micrófono enredado, que suele ser una tónica aquí en Agricultura, pero lo vamos a ir solucionando. Un boicot desde producción. Mientras avanzamos aquí en la conversación. Tenemos un tremendo panel, hay muchas novedades. Hemos conversado durante la semana, querido amigo, sobre lo que ocurre en Venezuela, lo que está pasando también en Nueva York, digamos, lo que pasa en el plano nacional también. Hoy día vamos a analizar eso y más. Parto saludando al director ejecutivo de la Fundación Piensa de la región de Valparaíso, don Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estamos? Hola Tomás, muy buenas tardes. Saludos a Fernando, a quienes nos escuchan en la agricultura. ¿Cómo estamos, Fernando Cartes? Bienvenido. Contento, Tomás, de estar acá en esta tarde ya de miércoles. Así es. Miércoles que parece 25 de enero. Oye, tenemos hartos temas. Me gustaría partir escuchando su análisis. A riesgo de ser una suerte un poco monotemático, pero escuchar su análisis sobre lo vivido el fin de semana en Venezuela, la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, las posiciones políticas que han surgido al respecto, una primera pincelada general, un análisis de lo que ustedes han visto y qué posición han adoptado, qué les ha parecido la posición del presidente Kast y también la del presidente Boric. Juan Pablo Rodríguez. Naturalmente, Tomás, que el sábado fue, o al menos yo me levanté con alegría, ¿no? Y el hecho de la extracción del narcodictador Maduro de Venezuela, el hecho de que se presenta la justicia, el hecho de descabezar el régimen chavista que tanta sangre y desgracia le ha dado a ese pueblo y a la región completa, es una buena noticia porque es al menos un paso en la dirección correcta, ¿no? Y hoy día Venezuela, creo yo, se encuentra más cerca de encontrar una solución lo más definitiva posible, cercana al respeto al Estado de Derecho, a la democracia, que lo que se encontraba el viernes, y en ese sentido creo que prima la realidad de las cosas y es una buena noticia. Dicho aquello, también creo que el telón de fondo de lo que ocurrió esa madrugada es mucho más complejo que el régimen de gobierno de Venezuela y la posibilidad que ese país termine con el régimen chavista y vuelva al respeto al Estado de Derecho y a la democracia, y tiene que ver con una cierta reordenamiento de las reglas globales, del orden mundial, un cierto tránsito de una lógica de primacía del multilateralismo y pretensión de hegemonías globales por la realidad de que existen distintas potencias y aquellas reivindican distintas áreas de influencia, y probablemente en ese contexto lo más evidente de la intervención de Estados Unidos tiene que ver con que esa potencia occidental vuelve a reclamar, digamos, su hegemonía respecto del continente en el cual está. Y eso es una notificación tanto al resto de las potencias, pienso en Rusia, pienso en China naturalmente, y también a la región, de que luego de un par de décadas de no intervencionismo o no preocupación respecto de lo que pasa en la región, Estados Unidos vuelve a participar activamente en la región y en función, como son las relaciones internacionales, de sus propios intereses, en función de sus propias consideraciones estratégicas, ¿no? La narrativa que ha acompañado a la extracción de Maduro tiene más que ver con las razones estratégicas y de interés nacional de Estados Unidos que con la recuperación del sistema democrático y el Estado de Derecho en Venezuela, y yo espero que aquello no sea obstáculo a que, dado que esto es un paso en la dirección correcta, se avance, ¿no?, en la recuperación de la democracia en Venezuela, se reconozca, digamos, o que lo antes posible existan elecciones y ese país pueda volver a hacer lo que fue en algún minuto. Y en el plano nacional, y con esta idea termino, y creo que en esto el presidente electo ha estado muy acertado, creo que urge, ¿no?, que la política exterior de Chile transite de lo patética que ha sido durante este gobierno, en donde ha primado evidentemente lo discursivo o lo puramente discursivo y lo ideológico, y que pase a como tiene que ser
una política exterior que se rija por los intereses nacionales del país, no por la ideología del presidente, y en eso Chile obviamente tiene que saber equilibrar su relación con un aliado bicentenario, ¿no? Como es Estados Unidos, con el que compartimos muchísimo, particularmente el sistema democrático, la democracia liberal, en fin, y también con sus otros intereses, particularmente, fundamentalmente lo que tiene que ver con las relaciones económicas con China, ¿no? Ahí creo que está el desafío del presidente electo, pero me parece que sus declaraciones y la prudencia que hay detrás de aquella son buenas luces de que comprende bien ese desafío y que va en la línea correcta. Fernando Cartes. Creo que son varias cosas, Tomás, muy de acuerdo a la línea de lo que decía Juan Pablo, pero creo que son varias cosas. Me parece que no podemos entender lo que pasó el 3 de enero, digamos, la captura de el presunto narcodictador Nicolás Maduro, sin entender la historia reciente, al menos de los últimos 10 años de Venezuela, o la historia completa, digamos, del régimen chavista. En Venezuela hoy 9 de cada 10 personas son pobres. Las personas han bajado en promedio 11 kilos durante el régimen chavista, es decir, en un mundo que sube de peso, digamos, porque cada vez hay más acceso a las diferentes cuestiones de comidas rápidas y distintas cosas. Un país como Venezuela, que debería tener la riqueza suficiente para poder hacerlo, baja 11 kilos en promedio por persona. Es un país en el que han habido más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, en solamente la gestión de Nicolás Maduro. Un país en el que han habido más de 330.000 muertes violentas a manos del régimen, un país donde hay más de 1.650 personas torturadas, más de 2.000 presos políticos, un país donde hoy día hay cientos de periodistas presos porque no se permite la libertad de expresión. Y en esa línea, entendiendo ese contexto, entendiendo que se han agotado las instancias de diálogo dadas por el derecho internacional una y otra vez, esto lo vimos en República Dominicana, en las mesas de diálogo que se trataron de hacer hace varios años atrás a propósito de la situación en Venezuela, lo vimos con las firmas de Barbados, donde también se trató de llegar a algún tipo de solución y salida democrática para lo que estaba pasando en Venezuela. Esto años atrás, estamos hablando de al menos 8 años atrás. Lo vimos en las mesas de diálogo que se trataron de plantear en Noruega, que son algo más recientes y donde tampoco han habido y no hubo ningún tipo de solución, y en las medidas a las que se llegaron como punto en común, el régimen las vulneró por completo. Las personas se trataron de manifestar en Venezuela el 2014 con mucha masividad, el 2017, el 2019. ¿Cuál fue la respuesta del régimen? ¿Permitir que las personas puedan manifestarse ante la disconformidad por la tiranía que existía por años en Venezuela? No. Se les reprimió brutalmente, se les asesinó en las calles, se metieron a miles de personas presas por razones políticas, y acá estamos hablando de presos políticos de verdad, no como los que trataba de plantear la izquierda en el estallido social, que eran más bien personas que iban a delinquir a las calles y que se les tomaba detenidas porque estaban infringiendo la ley. Entonces, dado el contexto de los últimos 10 años, de los últimos 12 años, desde que asume Nicolás Maduro, 13 años ya, creo que es posible entender la acción que lleva Estados Unidos a cabo el día 3 de enero en la madrugada. Y lo planteo por lo siguiente: se ha dicho que esto es una invasión por parte de Estados Unidos. Se ha planteado esto como que Estados Unidos está interviniendo en la soberanía del pueblo venezolano. Y acá yo creo que hay una cuestión que es determinante a entender. La soberanía reside esencialmente en el pueblo, no en 2 o 3 gobernantes. Y cuando el pueblo no manifiesta o no entrega, digamos, la soberanía a manos de los gobernantes, evidentemente hay un robo, hay una vulneración a la soberanía del pueblo. Y al pueblo venezolano la soberanía se la venían robando, se la venían usurpando hace varias elecciones. Digamos que esto no es obra de Estados Unidos. A mí lo que me parece que hace Estados Unidos es devolverle algo más de control sobre su propio país a los venezolanos, es liberar al pueblo venezolano de décadas del régimen chavista, con todo lo que hablaba anteriormente, con una serie de injusticias y con una serie de cuestiones que no permitían a las personas desarrollarse libremente, intentar alcanzar su propia perfección, y que había un ecosistema de instituciones que, en vez de potenciar a las personas, digamos, para que pudieran desarrollarse en un país libre, en un país que les entregara las oportunidades, las reprimía, las controlaba y les establecía una forma de pensar y una forma de vivir. Y hay otra cuestión que creo esencial a ya 4 o 5 días de la captura de Nicolás Maduro, y que tiene que ver con las reacciones que han habido desde las diferentes izquierdas internacionales. La izquierda chilena ha tenido una reacción, me parece, más bien visceral desde el punto de vista de la indignación que les provoca que Estados Unidos intervenga. Y me llama la atención, Taiwán hoy día está siendo invadido por China, por razones y una obsesión ideológica de China respecto al control de Taiwán, por lo estratégico que resulta eso. ¿Hemos escuchado alguna declaración del presidente Boric al respecto? Ninguna. No ha habido ningún tuit indignado al presidente Boric por la soberanía del pueblo de Taiwán, por la soberanía y por los derechos humanos de las personas de Taiwán, cuando China los está bombardeando con misiles, digamos, y está rodeando el canal de Taiwán por completo.
en esa línea creo que se nota y es demasiado evidente el doble estándar al respecto. Hoy les indigna lo de Venezuela porque capturaron a Nicolás Maduro y porque lo capturó Estados Unidos. Probablemente si esta acción hubiese sido contra un presidente de derecha, contra un dictador de derecha en Venezuela y la hubiese hecho China, al presidente Boric le hubiese parecido justo. Y en esa línea creo que se nota el doble estándar y se desprende una cuestión fundamental. Lo hemos visto también en las manifestaciones del Partido Comunista estos últimos días. El Partido Comunista salió a las calles en cuanto esto sucedió, se reunió con estas asambleas que suelen hacer en las calles, con estas convocatorias, y llamaban a una convocatoria por la liberación y la defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Bueno, esa soberanía, esa defensa a la soberanía, esa defensa a los derechos humanos y esa convocatoria a unirse, no la habíamos visto durante los más de 26 años de régimen chavista. Y al contrario, no solamente no se juntaban para defender los derechos humanos de los venezolanos, se reunían con los tiranos de Venezuela, con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, para rendirles pleitesía porque estaban llevando a cabo la revolución bolivariana. Tweets del del presidente actual, Gabriel Boric, hace un par de años, los tenemos ahí, es decir, que celebraban a Maduro porque estaba llevando a cabo la revolución bolivariana. Y en ese sentido creo que la conclusión, digamos, de lo que hemos visto estos días es que al pueblo venezolano se le ha liberado una tiranía sumamente injusta que por décadas los ha hecho sufrir. Y que a la izquierda chilena y que a la izquierda latinoamericana, a la izquierda iberoamericana, digamos, sumo a distintas izquierdas, no les importan las personas. No les interesa el bien de las personas y más bien tienen obsesiones ideológicas, tienen una falta de empatía tremenda y una obsesión ideológica por llevar a sus proyectos a cabo, a pesar del daño que eso le puede hacer a las personas que residen en sus territorios. Oye, habló Daniel Jadwe, a propósito de lo que estamos conversando. Son declaraciones que se sacan de una exposición que hizo durante la presentación del libro Revolución Social en Chile de Manuel Riesco, un intelectual, si se quiere, de izquierda, reconocido, una persona muy de izquierda. Se transmitió a través de un canal de YouTube y Daniel Jadwe le pegó un palo a la ministra Vallejo, a propósito de las declaraciones que hizo Camila Vallejo, quien también es comunista, sobre la realidad en Venezuela, ¿no? Dijo el exalcalde de Recoleta: hoy escuchaba la declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que está en la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno, que se creen revolucionarios todavía? Jadwe también apuntó lo que considera falencias estructurales del gobierno y señaló, y vuelvo a citar: ¿no entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque aquí la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales? Tienen miedo y ahora se acordaron que la intervención no era buena. O sea, hay críticas por la izquierda, la posición también que ha adoptado el gobierno del presidente Boric, su vocera, que ha sido muy crítica de la intervención de Estados Unidos. El presidente Boric la condenó abiertamente. Camila Vallejo dijo que esto habría un precedente que podía poner en jaque cualquier país, que en el fondo quedaban todos los países a merced de ser intervenidos por Estados Unidos. ¿Qué te parece el análisis que se hace ya desde la extrema izquierda, desde el Partido Comunista más duro, de Daniel Jadwe, de Juan Pablo Rodríguez? Obviamente no es sorprendente. Yo creo que acá, en ese mundo, las diferencias no son de fondo, ¿no? Respecto de su apreciación del régimen chavista. Yo creo que la izquierda oficialista, llamémoslo hoy día, esa izquierda dura que hoy día está en el gobierno, hasta las declaraciones actuales, digamos, su distancia con el régimen es una distancia completamente calculada. Ellos siempre fueron aliados del chavismo y para aquello hay que recordar no declaraciones de hace mucho tiempo atrás, sino que declaraciones desde hace muy poco tiempo atrás, declaraciones incluso durante el gobierno, y también creo yo la posición que hoy día han ido expresando. Y en el caso del presidente Boric, sinceramente, su final del gobierno, o sea, el nivel de patetismo, ¿no? Y de despreocuparse completamente de los intereses superiores del país me parece de una alta consideración de sí mismo muy, muy nociva, ¿no? Muy nociva para el país. Así que en estas diferencias como que se revelan hoy día, yo creo que hay bien poco de realidad en último término, y creo que puesta a la izquierda oficialista fuera del gobierno y puesta en la oposición, Daniel Jadwe y Camila Vallejo van a volver a tener declaraciones, la verdad, muy parecidas. Vamos a hacer una pausa comercial. Aquí en Nuevas Voces estamos con Juan Pablo Rodríguez, con Fernando Cartes, absolutamente en vivo y en directo, analizando, por supuesto, las reacciones que sigue habiendo a propósito de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y supuesta disposición de la justicia en Nueva York. Breve pausa, en pocos minutos volvemos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura.
El país se detiene. Nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando de actualidad política, absolutamente en vivo y en directo. Nos acompaña Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, Fernando Cartes, quien además es conductor de nuestra Radio Agricultura. Don Fernando, cuéntanos de su programa. Los días sábado a las 21 horas, Ideas y Sociedad. Un programa que busca hablar de los temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que van a marcar el futuro de Chile junto a los actores relevantes de esos tiempos. Vamos a saludar, como es habitual, a las personas que nos escriben por el chat en directo del canal de YouTube de Agricultura. Por supuesto, invitarlos a que nos escriban, nos cuenten desde qué lugar de Chile y del mundo nos escuchan, ¿no? De qué lugar de Chile y del mundo nos escuchan en nuestro país. Vamos a conversar en algunos minutos más de la ley de amarre y la discusión que ha generado, por supuesto, en el plano interno para cambiar de tema en Venezuela, ¿no? Problema de Juan Pablo Rodríguez, que me pregunta por interno qué vamos a conversar y me desconcentró, pero le dije en público que vamos a hablar, así que cumplí el objetivo. Saludamos a José Luis González Bustos, que nos escribe por aquí. Saludos para Consuelo Toro también, que nos escucha desde Boston. Saludos a Boston. Saludos a Marcelo Guzmán, María del Pilar Figueroa, que nos escribe desde Viña del Mar. Para María de la Luz Llorente. Saludos para Rancagua y Eduardo Montenegro, Alto Cafetería, Vilma Pastene. Saludos para César Ballestero. Saludos para todos. Loreto Espinosa nos escribe también. María Briones, que felicita al panel. Saludos para don Rodrigo Codoseo, María Luisa Carballo, Samuel Morán, Silvia Yancamil, Juan Zapata y Los Ángeles, en la región del Biobío. Saludos para Víctor González, Rodrigo Gravert. Saludos para Leslie Ollarse. Nos escuchan también desde Parral, desde New Jersey, para que vean que estamos absolutamente internacional. Loreto Espinosa desde Abatuco. Saludos para todos los que nos escuchan de distintas partes del país. Saludamos a los oficiadores y retomamos la conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces. Historia inmobiliaria de Chile son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en nuestro país, con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más importantes de la industria. El gran estreno fue en noviembre y tú puedes encontrarlo en el canal de YouTube de Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Y mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia a tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes quieren planificar su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información, búscala en afphabitat.cl. Ha generado bastante discusión el acuerdo de reajuste al sector público, que incluiría además estas normas de amarre que permitirían a muchos funcionarios permanecer en sus cargos a pesar del cambio de gobierno. Se supo que en las últimas horas el ministro Álvaro Elizalde, quien es ministro del Interior, habría emitido un dictamen en que obligaba a los asesores de confianza a renunciar el 11 de marzo ante el cambio de gobierno. Se dice que ese dictamen solo sería aplicable o solo sería una instrucción para aquellas personas que están a honorarios en los ministerios, pero no así a las personas que están de planta o en calidad de funcionarios. Habló hoy día el presidente del Partido Republicano a propósito de este tema, declaró que era inaceptable la ley de amarre, anunció el rechazo del Partido Republicano y también de distintas partes de la oposición. Prevemos que esto va a ser bastante discutido. Un acuerdo además con el sector público, presionado por las asociaciones de funcionarios, como es habitual, y que tiene un costo fiscal para el Estado tremendamente potente, que no estaba contemplado en la ley de presupuesto y que superaría los $1.000 millones. ¿Cómo has visto esta discusión, Juan Pablo Rodríguez? Para comprender esta discusión, creo yo, hay que ver la biografía en materia de responsabilidad fiscal que ha tenido este gobierno, ¿no? Este gobierno, su directora de presupuesto, su equipo económico, no es confiable, ¿no? Cuando presenta cosas frente a la opinión pública, cuando presenta proyectos de ley, un gobierno que ha sido incapaz en los 4 años de cuadrar las cuentas fiscales, los ingresos con los egresos, calcula mal y por lo tanto, obviamente que resulta excesivamente sospechoso, a mi juicio bastante impúdico, que a diferencia de todos los cambios de años anteriores, en el año en que
se va a cambiar el signo político del gobierno, empiecen a existir cambios que en los años anteriores no se dan, y eso permite obviamente sospechar que detrás de las decisiones que existen acá lo que hay es no un afán de que existan reglas correctas, sino que un afán precisamente de hacer del Estado un botín y hacer del Estado un botín político. A mí me parece inaceptable tanto los cambios de regla a nivel de los requisitos que se requieren para vinculación, cuanto el reajuste al sector público, que tú bien lo citabas, Tomás, importa, digamos, un gasto de más de $1.000 millones que no está considerado, y para la estrechez fiscal que tenemos hoy día en nuestro país, aquello me parece completamente inaceptable. Creo que lo que hay detrás de estas decisiones, además, es para la ciudadanía una señal muy, muy equivocada, en donde la percepción instalada, muchas veces lamentablemente justificada, de que los funcionarios públicos tienen, digamos, excesivos privilegios, y particularmente los funcionarios públicos que llegan al ejercicio de esa función por razones políticas, y este gobierno se está despidiendo entregándole más beneficios y buscando además atornillar probablemente al revés para el legítimo ejercicio del próximo gobierno. Creo que el gobierno tiene que asumir que perdió la elección, y consecuentemente espero que en el Congreso se revierta lo que se está discutiendo. Fernando Cartes. Hay varias cosas, y en la línea de lo que dice Juan Pablo, creo que muy en continuidad de lo que ha sido esta gestión de gobierno, no solamente desde el punto de vista ejecutivo, sino también desde la técnica legislativa. Una de las cuestiones que me parecen más relevantes a la hora de discutir las leyes es discutirlas en su mérito, es decir, discutir el fondo de la ley, no solamente los artículos en puntual, discutir el porqué de esa ley, el por qué esa ley es justa, por qué la hace bien a las personas, por qué es pertinente para el momento país. Y acá lo que hay es a la ley de reajuste de los sueldos del sector público, tratar de meter una serie de artículos que, según titula la tercera, es el récord, con 129 artículos que incluye esta ley de reajuste al sector público, con una serie de elementos que no son propios de la naturaleza de la ley de reajuste al sector público. Entre esas cosas, lo que se está tratando de hacer, Tomás y Juan Pablo, y a nuestros auditores, es reducir la confianza legítima, que es parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema, es además parte de los criterios técnicos que ha establecido la Contraloría, ascendiendo los años para obtener la confianza legítima a 5 años, cuando en algún minuto fueron 2. Bueno, lo que el gobierno hoy pretende hacer es bajarlo de 5 años a 2. ¿Por qué en algún minuto se decidió que la confianza legítima, que los funcionarios públicos iban a obtener esta confianza legítima a los 5 años y no a los 2? Porque los 5 años traspasan la barrera de un solo gobierno, es decir, el funcionario ya tiene una confianza probada, el funcionario está ahí porque cumple su función, digamos, desde lo técnico y no por razones solamente políticas. Y hoy lo que el gobierno está haciendo con esto llama la atención, porque que reduzcan la confianza legítima a 2 años, curiosamente deja dentro a una gran parte de los funcionarios que ellos han contratado en estos 4 años de gobierno. Esta es una ley que además es una suerte de trampa silenciosa hacia la Contraloría, porque lo que se trata de hacer es un amarre invirtiendo la carga de la prueba. Es decir, ya tú como empleador no vas a, como empleador, como el Estado, digamos, no vas a poder expulsar a una persona porque crees que esa persona ya no está cumpliendo su cargo, sino que ahora vas a tener que probar que esa persona no es necesaria para ti. Es decir, la carga de la prueba hoy recae en que el Estado, a través de un acto administrativo fundado, tenga que decir, mira, esta persona no está cumpliendo sus funciones, a pesar de que tú creas que esa función hoy no tiene relevancia. Y en esa línea, con un acto administrativo fundado, las personas van a poder apelar ante la decisión que tome el Estado a Contraloría, por ejemplo. Bueno, son 380.000 los funcionarios eventuales que podrían ser despedidos o que podrían quedar amarrados. Seamos honestos, Contraloría tiene la capacidad humana de procesar 380.000 reclamos, y aunque fuera la mitad, tiene la capacidad humana de procesar 190.000 reclamos de las personas porque no están de acuerdo con las razones por las que el Estado los está expulsando, porque el Estado los está echando de su cargo. La respuesta es no. Y esto evidentemente hoy también es una trampa hacia la función de la Contraloría, hacia el cumplimiento de las funciones de Estado y de gobierno que va a tener el presidente electo José Antonio Kast. Y concuerdo con lo que decía Juan Pablo, esto va muy en la línea de lo que ha sido estos 4 años de gobierno, es decir, gobernar pensando en la supervivencia para los próximos 4 años, gobernar pensando en el legado solamente en clave política y no en términos de poder hacerle bien a las personas, y que lo resumen terminando el gobierno con esta ley de reajuste al sector público. En vez de estar preocupados de cuestiones que sí son relevantes, en vez de estar preocupados de la urgencia de todos los chilenos, pareciera que ya están haciendo las maletas, que ya están cerrando los cajones, que ya están clausurando las oficinas y que están absolutamente despreocupados de lo que vaya a pasar en el país, en la realidad de las personas en los próximos meses.
Informa La Segunda, Juan Pablo Rodríguez, que el futuro oficialismo pidió al gobierno completo reporte de funcionarios que contrató, solicitando a través de peticiones de transparencia detalles de sueldo, funciones e incluso atrasos, con la reducción de funcionarios que ha planteado José Antonio Kast y el amarre del Ejecutivo como telón de fondo. Es probable que esto tensione, ¿no?, la relación entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, porque aquí hay efectivamente un gobierno que ha llegado con, como lo ha dicho José Antonio Kast, el presidente electo, de manera muy clara, con la intención de auditar al Estado, revisar el funcionamiento de las reparticiones estatales, tratar de hacerlo más eficiente, más austero y que utilice bien los recursos, y en paralelo un gobierno que, como acá se ha comentado, busca subterfugios y jugadas de bien mala calaña para mantener apernados ciertos funcionarios. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, esta solicitud que hace el futuro oficialismo? Completamente razonable. Creo que el contraste es muy evidente, ¿no? Hay un gobierno entrante que comprende la estrechez fiscal, que comprende que la trayectoria que ha tenido en nuestro país ha sido un tránsito desde la responsabilidad fiscal a la irresponsabilidad fiscal, en donde lo que se requiere es un Estado que funcione bien. Para que ello se requiere grados de flexibilidad, evaluar los desempeños, saber en qué se está utilizando la plata, para utilizarla bien, naturalmente. Y lo que vemos es un gobierno saliente que lo que busca es exactamente lo contrario. Es decir, que no tiene o no siente sobre sus hombros el peso de ser fiscalmente responsable, que lo que busca más de ver cómo se está utilizando bien la plata, es decir, mira cómo nosotros dejamos amarrado lo más posible a nuestra gente, en donde su preocupación no tiene que ver, por así decirlo, al final del día con el destinatario fiscal final de los recursos que entregamos los contribuyentes, sino que tiene que ver con cómo pueden reforzar su propia visión desde el Estado, y el telón de fondo de todo aquello, más allá de los discursos de la izquierda, tiene que ver, yo creo, con al final del día, como poca comprensión también de la democracia y las reglas del juego, ¿no? La alternancia en el poder es relevante, y uno de los elementos que también dan contenido a una bien entendida alternancia en el poder tiene que ver con no complicarle la vida al gobierno que viene entrando, ¿no? Y dejando amarrado todo lo posible para que el gobierno que viene entrando tenga poco margen de acción. Si uno quiere comprender el mandato popular que expresó el pueblo de Chile el 14 de diciembre de manera muy contundente, tiene que entregarle al gobierno que viene entrando, valga la redundancia, márgenes de acción. Y lo que está haciendo el gobierno es, contrario a ese mandato popular, restringiendo lo más que pueda el margen del gobierno entrante, que al final del día es el margen que pidió el pueblo de Chile. Y en eso, creo yo, hay un muy poco espíritu democrático. Fernando Cartes, antes de irnos a la pausa. Es sumamente relevante lo que dice Juan Pablo, porque me parece que revela la mirada que ellos tienen de la función de gobierno, que va no en la línea de poder gobernar para las personas, de poder gobernar para mejorar el ecosistema de instituciones que le permitan a las personas desarrollarse, que va no en la línea de gobernar en función de las prioridades de las personas, de aquello que a las personas les es relevante en su día a día, sino que va más orientada hacia un gobierno en función de una agenda solamente ideológica. Es decir, yo creo que está bien que un gobierno tenga una línea y una doctrina clara a la que seguir, digamos, que sea fiel a sus ideas y que trate de plasmar el proyecto político que ellos tienen, orientado hacia también lo que ellos piensan. Pero ese proyecto político, por la esencia de lo que es un gobierno, por la esencia de lo que es la administración ejecutiva, debe ir orientado hacia mejorar las condiciones de vida de las personas. Debe ir orientado hacia potenciar aquellas iniciativas positivas que nazcan desde las personas. No a privarlas, no a restringirlas, no a limitarlas, no a estrangularlas, como pasa con este tipo de cuestiones, donde finalmente, por ejemplo, se pretenden hacer reformas tributarias. ¿Para qué? ¿Para que haya una mejor redistribución de recursos? Evidentemente no, pues si hoy los recursos están. Se necesitan más impuestos, se necesitan más recursos en esta línea, a propósito de lo que estamos hablando, para, por ejemplo, poder tener a cada vez más funcionarios apernados en el órgano del Estado, para poder tener cada vez más instituciones dentro del Poder Ejecutivo, para, ante una necesidad circunstancial, crear un ministerio y que eso signifique también chorrear una serie de trabajo para quienes estén en la línea política y lo necesiten. Y eso yo creo que es sumamente preocupante y es una lección que debemos tomar de cara no solamente a los próximos 4 años, sino que también a los próximos periodos electorales. Hacemos la última pausa comercial. Estamos con Juan Pablo Rodríguez, con Fernando Cartes, absolutamente en vivo y en directo acá en Nuevas Voces. En pocos minutos volvemos. Esto es Agricultura.
país se detiene por un juego. Hay una voz que se adelanta. Sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces. Estamos con Juan Pablo Rodríguez y Fernando Cartes aquí en Agricultura, 13:41. Absolutamente en vivo. Conversando de actualidad política como debe ser. Vamos a cambiarnos de tema. Conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Habló el vicepresidente del Partido Nacional Libertario y diputado electo Hans Marowski, quien en una conversación con Desde la Redacción, el programa de La Tercera, aseguró que no ve a Johannes Kaiser integrando el gabinete de un eventual gobierno del presidente electo. Dijo: no, yo, voy a citar, no, yo la verdad creo que Johannes no va a ser ministro del presidente Kast. A mí me parece que no. Él tiene una labor muy importante en el Partido Nacional Libertario. Por su parte, el presidente del Partido Republicano, en una entrevista en Tele 13 Radio, señaló que no se sentía cómodo con la idea o con el concepto de negociación utilizado por Johannes Kaiser, pero reconoció que todo indicaba que el Partido Nacional Libertario sí formaría parte del próximo gobierno, porque ve muy verdadero espíritu de colaborar y de estar lo más disponible, de la mejor forma disponible para sacar adelante la tarea del gobierno. Parto con Juan Pablo Rodríguez. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha sido la conformación, lo que ha trascendido a propósito de la conformación del gabinete del presidente José Antonio Kast? Me parece, Tomás, que el presidente electo tiene que equilibrar dos cosas difíciles, ¿no? Por una parte, en un contexto de dificultad global para gobernar muy intensificado en Chile por la fragmentación del sistema político, debe, como las señales que él ha dado, promover la conformación de un gobierno que tenga una base amplia, ¿no? Y ojalá una coalición, en mi impresión, lo más institucionalizada posible desde el mundo del Partido Nacional Libertario hacia el mundo demócrata, que permita darle una base parlamentaria, que le permita empujar los proyectos de ley que requiere el gobierno de emergencia, que a mi juicio además tiene que ir, no olvidarse, acompañado de una coalición social, de grupos intermedios que permitan empujar las medidas que Chile necesita para revertir el rumbo y salir de la decadencia. En ese ámbito de cosas, de esa coalición amplia, a mí me parece que las señales que se han dado son las correctas. Yo creo que lo que importa desde la perspectiva de los partidos políticos es más bien la incorporación de los partidos. En ese sentido, yo creo que es más relevante la cuestión de si el Partido Nacional Libertario va a entrar o no, más allá que si Johannes Kaiser ingrese o no. Y creo que todas las señales van en esa línea, porque además a mí me parecería poco nacional restarse del esfuerzo patriótico de restaurar la responsabilidad, el orden, el dinamismo que requiere Chile para salir de la decadencia. Eso es una cosa. Y lo segundo que me parece es que el gobierno entrante también debe comprender que la ciudadanía optó por un cambio, ¿no? Y el mandato electoral es amplio. Y en ese sentido, creo que el gobierno tiene que comprender, como a mi juicio también han habido señales correctas, de que no se pueden cometer los errores del pasado y que esta no debiese ser una administración de continuidad respecto de gobiernos afines que han existido anteriormente. Lo que la ciudadanía demanda es un cambio radical en aspectos básicos, y en ese sentido yo creo que el gobierno tiene que ser muy pragmático en la priorización de su agenda, pero tiene que ser muy intenso en su voluntad de cambio. Y creo yo que esas dos cosas difícil naturalmente, tiene que saber equilibrar el gobierno para poder ser exitoso y sacar a nuestro país del marasmo y la decadencia. Fernando Cartes. A ver, yo escuché la entrevista de Hans Marowski en la redacción en La Tercera, y a mí me parece más bien que lo que plantea es desde una posición de algo de incertidumbre más que certeza respecto a si Johannes Kaiser va a estar o no en el gobierno. Cuando le preguntan, dice algo así como que Johannes Kaiser es ante todo un servidor, con lo cual deja abierta la puerta y la intención que pueda tener Johannes Kaiser de entrar a trabajar al gobierno. Plantea que ellos llevan trabajando juntos por Chile desde que partieron con la diputación, entiendo, de Johannes Kaiser el año 2021, y que ellos lo van a seguir haciendo durante este periodo de tiempo. Y cuando le preguntan en concreto, él dice: yo creo que no va a entrar al gobierno de Johannes Kaiser. Y después le preguntan y dice: creo que lo haría muy bien como ministro de Defensa. Entonces me parece que no es una declaración tajante respecto a la posibilidad. El titular, si uno lo lee a buenas y a primeras, digamos, parece que estuviera cerrada. Si es que el vicepresidente del Partido Nacional Libertario dice que el presidente no va a entrar al gobierno, pareciera que es una discusión cerrada. Pero al uno escuchar la entrevista se da cuenta que hay, al parecer, según lo que dice Hans Marowski, una incertidumbre al respecto, donde todavía no hay certeza.
y donde eventualmente Johannes Kaiser podría entrar al gobierno del presidente Kast. Dicho eso, y en la línea de lo que decía Juan Pablo, creo que es sumamente relevante que el Partido Nacional Libertario no se reste del gobierno del presidente Kast. Y creo que por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque me parece una fuerza política relevante, es decir, son uno de los partidos más grandes de Chile, compitieron en una elección presidencial por primera vez sacando un cuarto lugar, con una muy buena votación, con un liderazgo político fuerte, que convoca, que es capaz de movilizar personas, que fue capaz de armar un partido político en poco tiempo y atraer miles de personas a militar en él, personas que no habían militado antes en otro partido político, lo que me parece sumamente relevante porque al parecer está llegando a un público al que otros tipos de derecha no estaban llegando. El Partido Republicano hizo una pega muy similar, digamos, en lograr en algún minuto que miles de personas que nunca habían militado, militaran. Y eso yo creo que hoy es sumamente relevante desde el punto de vista de entender que para este tipo de cuestiones la competencia es sumamente positiva, porque te permite, la competencia estoy hablando desde el punto de vista de tener a una derecha nacional libertaria, a una derecha republicana y a una en Chile Vamos, es positiva porque, por ejemplo, en elecciones presidenciales, en elecciones uninominales con segunda vuelta, te permite entregarle de un proyecto político similar diferentes ofertas a las personas para que ellos puedan ir decidiendo con ciertos matices. Y eso después se aunan a una segunda vuelta. Ahora, de cara a lo que pueda hacer el gobierno, también me parece relevante porque ayuda a equilibrar las fuerzas. Es decir, Chile Vamos hoy está sumamente integrado en el comando del presidente electo. Por lo que las fuerzas, si uno las quisiera, no es así como funciona en política, digamos, pero si uno las quisiera medir con algo de matemática, deberían tender hacia la centro derecha. Si uno analiza la derecha del Partido Nacional Libertario, las líneas rojas que ellos han puesto, probablemente eso podría equilibrar las fuerzas desde la centro-derecha con el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano en el gobierno del presidente Kast. Y por una tercera cuestión por la que me parece relevante que el Partido Nacional Libertario se sume, es porque creo que podrían proyectarse nuevos, buenos liderazgos desde el gobierno. Es decir, creo que es una buena plataforma para poder proyectar a personas a que se dediquen a la política, que acumulen experiencia desde el punto de vista de la gestión ejecutiva, darles una también ventana de visibilidad y que eso nos permita seguir consolidando liderazgos, buenos liderazgos, con buenas ideas, con capacidad ejecutiva, con experiencia de cara a lo que viene, es decir, a no entender solamente el periodo político y la misión política que tenemos por delante como estos 4 años de gobierno y que la misión se reduce solo a eso. Oye, fíjate que hay una columna y hay un concepto que titula la columna de Juan Pablo Rodríguez en Exante desde algunos días, habló de esta idea de la coalición, no solo una cuestión política, sino social, ciudadana, que creo que da en el clavo de lo que hay que construir, ¿no? Hay un desafío tremendamente relevante, no solo en cómo tú amplías políticamente o eres capaz de coordinar o de abarcar políticamente a todos los partidos políticos y grupos políticos que están hoy día en la oposición y que van a estar en el oficialismo eventualmente, sino también cómo tú le das continuidad, proyección, consolidación a esa tremenda mayoría social de chilenos que hoy día comparte cierto marco de ideas que ha estado reflejado en distintos conceptos, en distintos votos en los últimos años, ¿no? Ese amplio marco de personas del orden del 60% que estuvo por el rechazo, cercano a ese 60% que hoy día estuvo por el cambio en la elección presidencial y que por supuesto tiene el legítimo deseo y aspiración de que el gobierno lo haga bien, de que se noten los cambios una vez que el gobierno asuma, pero al mismo tiempo existe ese desafío de proyectar, de conducir políticamente esa mayoría social para efectos de ir construyendo un cambio de largo plazo que permita enrelar a Chile nuevamente en las ideas que son favorables. Me quiero cambiar de tema, yo sé que este es un tema que maneja Juan Pablo Rodríguez. Insiste el gobierno en su reforma al sistema político, ya han dicho que quieren sacar adelante la reforma del gobierno y no la que propusieron los senadores en reemplazo. Hoy día hay una diputada del Frente Amplio aquí en la segunda que dice que se va a jugar todo lo que puedan para que la reforma del gobierno salga adelante. ¿Qué te parece esta discusión? ¿Le ves futuro en estas últimas semanas de gobierno que le quedan al presidente Boric? No, poco futuro, Tomás. Yo creo que lo que está promoviendo hoy día el oficialismo es más bien un gatopardismo, ¿no? Es promover una supuesta reforma del sistema político, pero que no cambia nada. Y por una parte, y por otro lado, ni siquiera la reforma del sistema político original, que a mí me parece positivo por las razones que comentábamos de fragmentación y gobernabilidad, es decir, elevar los requisitos para constituir partidos, establecer umbrales y tal.
tampoco resuelve de manera definitiva el problema de fondo que tiene Chile en su fragmentación y en su gobernabilidad. Y por último, yo añadiría, sabiendo que queda poco tiempo, que concentrar la discusión en la reforma del sistema político, que es necesaria, yo la considero necesaria, de repente nos hace perder tiempo en que hay muchísimas otras cosas que hay que hacer en el propio funcionamiento de la política, que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos, con la disciplina parlamentaria y otras cosas que serían mucho más positivas en términos relativos para solucionar el problema de gobernabilidad. Lo digo de otra manera, no hay que solo concentrarse en los cambios de reglas institucionales, sino que también los parlamentarios del gobierno tienen que mirarse a ellos mismos para ver de qué manera ellos pueden contribuir a que Chile sea un país más gobernable y que tome decisiones públicas en favor de las personas. Fernando Cartes, ¿alguna opinión sobre el sistema político? Nos quedan segundos del programa. Sí, no, muy cortito. El alma de lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo, el gobierno hoy, como reforma al sistema político, es mantener las cosas tal y como están desde el punto de vista de que la fragmentación en el Congreso, por ejemplo, va a seguir siendo la misma. Ellos no proponen aumentar el umbral para la existencia de partidos políticos como sí lo propone la otra reforma al sistema político. ¿Y por qué no lo proponen? Con la relevancia, digamos, que eso tiene. Porque no les conviene desde el punto de vista de la forma en la que ellos hacen política, que es a través de estas causas identitarias, enemistando a las personas en pequeños grupos y aunando fuerza de estos pequeños grupos luego en una gran masa. No les conviene porque hoy hay muchos partidos que viven de esas pequeñas causas identitarias, existen gracias a eso y se deben a ellos también, sin mirar con visión país, digamos, el amplio espectro de cuestiones que les son relevantes a las personas. Fernando Cartes, Juan Pablo Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos este día miércoles acá en Nuevas Voces. Un abrazo a la región de Valparaíso, don Juan Pablo a la distancia. Ya estaremos en contacto, don Fernando, gracias por acompañarnos aquí. Feliz, Tomás. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por su cariñoso acompañamiento, por sus comentarios, porque nos escriben mucho aquí desde distintas partes del país. Le mandamos saludos a todas las regiones de Chile. La invitación es que se queden en la 92.1, viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana jueves a la 1 de la tarde acá en Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau. Chao, chao. En Agricultura fue